Un gusto saludarlos, estimados estudiantes. En esta oportunidad les traigo acá la práctica que vamos a emplear en los ejercicios que tienen que ver con la correlación y la regresión lineal. Hemos estado viendo la teoría sobre este tipo de temas, en el cual veíamos que necesitamos saber la relación o qué tan cerca se encuentran dos tipos de variables. Pueden ser dependientes o independientes, o ambas pueden ser independientes. Esto lo vamos a determinar a través de estos cálculos de correlación y regresión lineal, en el cual primero vamos a establecer una serie de pasos que ustedes ya los tienen ahí en su cuadernito. Verifíquenlos, al final se los voy a poner para que vuelvan a recordarlos si no los tienen, pero sí vayamos viendo paso a paso. El ejercicio menciona que un entrenador canino investiga la relación entre el peso del perro y su consumo de alimento diario. Esto se describe según detalle. Nos proporcionan todo el consumo que tienen los perritos por tazas, según como nosotros lo vayamos administrando al perrito. También el peso, en el cual va a ser otra variable que vamos a poner con relación al consumo. Para poder determinar o poder realizar este tipo de ejercicios, primero vamos a graficar a través de los diagramas de dispersión de ambas variables. Para ello tenemos que definir, como lo veíamos en la teoría, dos tipos de variables: la variable dependiente y la variable independiente. En ese caso, el consumo con el peso, ¿ustedes qué opinan? ¿Puede ser el consumo la variable dependiente o la variable independiente? Pueden detener el video y comentar, ¿sí? En este caso podríamos decir que el peso depende del consumo, ya que puede estar un perrito gordito según las proporciones que se le están asignando, pero esto también tiene otros tipos de factores que hay que poder evaluar, tanto la edad del perro, etcétera, ¿verdad? O las razas también, todo depende de qué tipo de perro sea. En este caso vamos a asumir que es un perrito de una raza que tiene el mismo comportamiento de consumo. En este caso, para poder graficarla, ¿qué es lo que vamos a establecer? ¿Quién es la variable dependiente a la cual le vamos a asignar X? Independiente, perdón, le vamos a asignar X, y la variable dependiente Y. El gráfico, ¿cómo nos va a quedar? Más o menos como el que se muestra a continuación. En el caso de la variable Y, asignamos el peso, ya que el peso va a depender del consumo que el animalito tenga durante su vida. En el caso de la variable de las X, vamos a colocar el consumo. Si ustedes se fijan, los datos o cada uno de los datos, el comportamiento que presentan los datos, no son tan dispersos como veíamos en algunos ejercicios de gráficas que les mostraba yo en clases, ya que estos tienden a estar como más unidos. Aún así, aquí hay dos puntos que están unidos, que están muy cerca, que de igual forma llegan a ser un punto como de equilibrio entre ambos variables, ¿sí? Si se fijan, tenemos estos dos. ¿Qué es lo que vamos a determinar primero? Esta línea, la que cruza cada uno de esos puntos. ¿Qué tan cerca o qué tan separados están dentro de esa línea? Para poder realizar ese tipo de cálculos necesitamos primero identificar el coeficiente de correlación de R, el cual lo denominamos con R. La fórmula que les presentaba era la siguiente, que R va a significar el coeficiente de correlación y va a estar contemplado con la suma de X por Y menos la suma de X y Y de forma individual y N. Por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar? Mencionamos uno de los pasos que necesitamos: adicionar columnas a nuestra tabla. En este caso, necesitaríamos adicionar una columna que mencione o que esté operada la multiplicación de X por Y, ya que solo necesitamos la suma de esa columna. También necesitamos la columna o la sumatoria de la columna de las X y la columna de las Y. En el caso también vamos a necesitar elevar esa columna, la sumatoria de X, al cuadrado. También lo vamos a necesitar
elevar solo la sumatoria de x al cuadrado. ¿Sí? Este es diferente a este. En este caso es una columna que vamos a construir elevando al cuadrado todos los valores de forma lineal de x. En este caso solo necesito la sumatoria de la columna de x y elevarla al cuadrado, ya que así está establecida la fórmula. También necesitamos la sumatoria de la columna de la y elevado al cuadrado. Y de igual forma necesitamos la sumatoria de la columna de la y de posteriormente elevarla al cuadrado. ¿Qué va a ser n? N va a ser los números de elementos que compone cada una de las variables. Por eso les mencionaba que se adiciona una tabla antes de cada una de las variables. Ya lo vamos a ver posteriormente. Veamos entonces qué necesitamos para completar el cuadro con las columnas necesarias para poder calcular las fórmulas. Tenemos estos dos datos de las dos variables y lo vamos a convertir en el siguiente cuadro. Vamos a colocar en la primera columna, antes de la del consumo, todos los números que corresponden a cada una de las líneas que tenemos o a cada uno de los datos que tenemos. Vamos a colocarle al consumo la variable x y el peso la variable y, colocando ya o asumiendo que el peso es dependiente del consumo. También a la columna vamos a agregar la de x por y, la columna de x al cuadrado y la columna de y al cuadrado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta columna vamos a adicionar por número, vamos a ir numerando, por así decirlo, cada una de las líneas que tiene o que presenta datos en mi variable x y mi variable y. Acá en este caso tengo un total de 18 líneas o 18 datos. Por lo tanto, este va a ser mi n. Ojo con eso. En el caso del consumo, como ya les mencionaba, tenemos la variable x, la variable y. Vamos a multiplicar x por y para obtener el valor de x por x a la y. En ese caso, ustedes verifican cada uno de estos valores y esos los vamos a multiplicar a esta variable x al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado, mejor dicho. Y la y de igual forma al cuadrado. Estos son los datos que me van a ir dando o se me van a ir generando de multiplicar cada uno de sus datos. Ustedes verifíquenlos dentro de su, realicen las operaciones en su calculadora y verifiquen que todos estos estén correctos. ¿Sí? Veamos entonces qué vamos a hacer con esta tabla. Bien, como nosotros deseamos completar esos cálculos según la fórmula que nosotros tenemos que totalizar cada una de las columnas a excepción de la que dice perros, ya que este solo nada más me está indicando cuántos fueron, que fueron alrededor de 18. Y cada una en el consumo que es la variable x me dio 96, en la variable y 1667, x por y 10.496, x al cuadrado 582 y al cuadrado 192.159. Ustedes verifiquen esos totales. La fórmula que vamos a necesitar es esta y ya les mencionaba que cada una de ellas se va a operar de distinta forma dentro de la fórmula. Veamos entonces, vamos a sustituir esos valores en la fórmula y tenemos 10.496, que es la columna o la suma correspondiente a la multiplicación de la variable de x por y. ¿Sí? En la columna de las x solo vamos a poner la sumatoria, ya que solo esto nos requiere la fórmula, y de igual forma para y, que y es de 1667. N, que va a ser siempre 18 porque son 18 perros los que se tomaron como nuestra muestra. 582, como x está elevado al cuadrado, tomo la suma de 582 de esa columna. 96, ¿por qué 96? Les mencionaba que solo acá está dentro de la fórmula la sumatoria de la columna de las x, por lo tanto no me está indicando que es esta columna de x al cuadrado. De igual forma lo divido entre 18 y 192.159 porque necesito la sumatoria de la columna de y al cuadrado. También de igual forma es el mismo caso con y.
de y al cuadrado, y en este caso 1667 tomamos solo la columna de y porque así me lo está indicando la fórmula. Eso lo divido entre 18. Realizo los cálculos correspondientes y me arroja un total de 0.9872. Lo que me está indicando es que puede cumplir la siguiente condición, que es el coeficiente de correlación es mayor a menos 1, pero menor a 1. En este caso, si nosotros sustituimos ese valor en esa desigualdad, podemos decir que 0.98 efectivamente sí es mayor a menos 1, pero menor a 1. Por lo tanto, podemos decir que tiene una alta correlación tanto la variable del consumo como la del peso. Bien, en ese caso vamos a establecer la fórmula para poder determinar cómo va a quedar con respecto a la recta de regresión o de ajuste. En este caso tenemos que tener una fórmula de la proyección que necesitamos tener con respecto a esos valores. Para ello necesitamos el valor de las constantes tanto de b sub 0 como de b sub 1. B sub 1 se va a multiplicar con x, por lo tanto estas dos constantes no van a variar. Y es una de las desventajas que se tienen al realizar este tipo de cálculos, ya que b sub 0 y b sub 1 están conteniendo datos que no están considerados los demás datos que se puedan generar en otro tipo de situaciones. Por lo tanto, vamos a comenzar a realizar estos cálculos. Necesitamos de igual forma las mismas datos que tenemos dentro de la tabla que ya hemos realizado, ya que para b sub 1 necesitamos siempre la sumatoria de la columna de x por y, la sumatoria de x de y de igual forma necesitamos la de x elevado al cuadrado la sumatoria y de x al cuadrado su sumatoria. Tenemos los siguientes datos y podemos decir que 10.496 los tomamos de igual forma de la multiplicación de la columna y 96 de la columna x y 1667 de la columna y. De igual forma sustituimos tanto en el denominador los datos correspondientes teniendo el debido cuidado de qué valor voy a tomar para la sumatoria de x. Eso me da que b sub 1 va a tener un valor de 22.93. Bien, para continuar vamos a sustituir los valores para obtener b sub 0. Si ustedes se fijan en la fórmula de b sub 0, necesito tanto la media de la x, de toda la variable x, y la media de toda la variable x. Necesito toda la media, toda la media de la variable de y toda la media de la variable x. En ese caso, por lo tanto, si estamos hablando de la media de la variable y, necesito sumar cada uno de los valores. En este caso, como ya lo teníamos previamente establecido, decimos que 96 es su valor de la media. En ese caso teníamos que vamos a utilizar 1667 para la media de la y, sustituimos valores y esto nos da que la media de y es igual a 1667 entre 18, nos da 92.61111, es continuo. En ese caso, para la variable de la y, aunque aquí ya se las pongo ya de una sola vez, tendremos que utilizar la media de la x, la cual vamos a obtener como de igual forma la sumatoria de toda la columna en este caso de todas las variables, de todos los datos, de x sub y en elementos que son 18. Esto lo dividimos 96 entre 18 y nos da 5.33, que es lo que multiplicamos acá a 22.93, que es el valor de b sub 1, que ya lo obtuvimos a través de la fórmula anterior. B sub 0 nos va a dar a menos 29.6069, en el cual lo podemos aproximar a menos 29.61.
Por lo tanto, la fórmula de B sub 0 nos dio menos 29.61, B sub 1 22.93 y son las constantes que van a formar parte de mi, por así decirlo, una función que acá, como estamos hablando de correlación y regresión lineal, estamos hablando de y proyectado, que significa y con el gorrito, la y proyectada, la proyección de esta función, por así decirlo, en el cual tiene dos constantes y una de esas constantes multiplica al valor que pueda tomar x, la cual es la independiente. Por lo tanto, si nosotros estamos queriendo establecer cuáles son los valores exactos que están incluidos en esta recta, podemos sustituir aquellos valores de x que ya los tenemos previamente y vamos a obtener aquellos valores esperados que crucen esta línea recta dentro de todos estos datos que están de forma no tan dispersa con respecto a la recta, y eso es lo bueno, ya que vamos a estar determinando también el error. En el caso del error va a medir esta distancia que hay entre cada uno de estos valores con respecto a esta recta, pero eso ustedes me lo van a ir determinando posteriormente. Acá, para ir finalizando en la fórmula, yo lo que hago es solo sustituir los valores de x que ya previamente me han dado. Acá pueden haber otros valores, no necesariamente tienen que ser estos, pero en ese caso, cuando se tienen este tipo de fórmulas, por así decirlo, o funciones esperadas que me van a permitir a mí proyectarme esa recta dentro de datos dispersos o no tan dispersos, entonces el problema es que acá, si yo doy dos porciones, esas dos porciones no están consideradas dentro de estos datos, ni tampoco 11 porciones, por lo tanto pueden haber siempre ciertos errores en el cálculo de los datos que esperamos obtener a través de esta función, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir verificando esta función con los datos que ya nos dan. Por lo tanto, ese error que tenemos o esa distancia que hay entre un dato y otro lo podemos medir a través de la sumatoria de cada uno de los elementos de y sub i menos lo esperado. Ustedes pueden construir la tablita y determinar esta diferencia, al final sumar todos esos datos y obtener ese error. Qué tan disperso, qué tan distantes se encuentran dentro de esa red con respecto a esa recta. Bien, los espero mañana. Primero Dios, todo salga muy bien y espero que esto sea de mucha ayuda. Pueden retroceder el video y si en un dado caso algún dato por ahí se me ha ido algún cálculo, me lo pueden hacer saber, no hay problema. Estoy a la orden y cualquier consulta me pueden realizar. Solo para repasar brevemente los pasos para resolver los ejercicios de correlación y regresión lineal, verifiquémoslos. Primero hay que graficar, siempre hay que graficarlos para determinar qué tan dispersos se encuentran dentro de mi gráfico. Y con respecto a la línea que va a cruzar esos datos, que se determina a través de la regresión lineal. También vamos a completar el cuadro con las columnas necesarias para calcular todas las fórmulas. Si se fijaron, eran alrededor de 4 o 5 columnas que van a ir agregando. Luego van a calcular el coeficiente de correlación de R, ¿sí? Que estamos simbolizando a través de R. Luego van a establecer la fórmula de la recta de regresión o de ajuste, que es la cual nos va a permitir determinar qué datos se pueden encontrar dentro de esa recta. Al igual forma, también grafica la recta en el gráfico de dispersión con los datos ya esperados que se tienen a través de la función, por así decirlo, que hemos obtenido a través de la correlación y la recta de regresión. También acá van a calcular el error y comprobar las propiedades que se tienen con respecto a esto. El error, como les decía, se los dejo a ustedes de tarea para que lo puedan realizar. Solo hace falta sustituir valores, van a ir por línea de cada dato. Así que los espero y bendiciones.
Gracias por su atención.